En el capítulo 24, Josué 24, estamos terminando entonces este libro tan importante en la palabra de Dios que nos habla, nos muestra acerca de cuán importante es servir a Dios, cuán importante es ser activo de una manera correcta a la voluntad de Dios, activo para hacer la voluntad de Dios. Muchas personas a veces piensan que no hacer nada y confiar en Dios es no hacer nada. Creer en Dios es simplemente quedarnos sentados. Y no es tan así. Debemos tener fe en nuestro corazón, pero la fe se muestra por nuestras obras, dice el libro de Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por lo que estoy haciendo, porque le creo a Dios, porque le creo a su declaración, gracias, porque le creo a su palabra. Por eso es que estoy activo, estoy en marcha haciendo la voluntad de Dios, porque lo entendí, lo creí y porque lo creo, lo estoy aplicando a mi vida. Y Josué está al final de su vida. Y fíjense en el capítulo 24, dice en el versículo 1, y juntando Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. ¿Delante de quién se presentaron todos? Delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses ¿qué? Extraños. Y va contando Josué toda la obra de Dios. Recuerden, hay una obra que Dios está haciendo, que Dios viene llevando desde el principio de su creación, que Dios siguió haciendo en el tiempo de Josué y que Dios perdura todavía haciendo su obra en este tiempo y tiene planes a futuro todavía para cada uno de nosotros. Pero Josué les está mostrando en este pasaje, si prestaron atención a la lectura, dice fíjense en el versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham. ¿Quién fue el que lo tomó a Abraham? Dios, sí, Jehová. Versículo 5. Y yo envié, ¿a quién? A Moisés. La obra de Dios. Dios va llamando a sus siervos a lo largo del tiempo y va llamando a sus siervos para hacer su obra, para hacer su voluntad. Y aquellos siervos tienen, así como estábamos hablando hoy, ¿no? De la ofrenda voluntaria. Es una ofrenda voluntaria. Pero esto es una ofrenda personal a Dios, una entrega total a Dios. Y algunos oran a Dios, Señor, te entrego toda mi vida. Sí, pero ¿y? Muchos han entregado sus vidas porque la palabra de Dios obró en su corazón para servir a Dios, para prepararse para el ministerio, para ser futuros pastores o señoras de pastor. Sí, Señor, y pasaron al frente, y sí, Dios, te entrego toda mi vida, acá estoy. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Y a la semana siguiente, ¿qué fue lo que pasó? Continuaron haciendo la voluntad de Dios, porque una entrega no significa de palabra, no significa un sentir solamente, significa un obedecer a la palabra de Dios. Aquí está mi vida, es para, a partir de ahora, voy a hacer los cambios que hagan falta para hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios llamó a Abraham, Abraham estaba en su mundo, en su vida, en una tierra idólatra, y le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y de ti haré una gran nación. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se quedó sentado en Ur de los Caldeos tomando mate? No, se levantó y marchó sin saber a dónde iba.
¿Pero por qué se marchó y sin saber a dónde iba? Porque creyó a la palabra de Dios. Y empezó a marchar y caminar hacia donde Dios le dijera. Eso es fe verdadera. Eso es una entrega total a Dios. Decir, sí, te voy a obedecer. Y lo próximo que hacemos, ¿qué es? Obedecer. Ahí está. ¿Vieron que era fácil? No es tan difícil. Conocer la voluntad de Dios a través de su palabra y obedecerle. Eso es una entrega total. Si no pasa eso, no llego a la obediencia, me quedé en el camino. No fue una entrega total. No fue un rendirme a Dios completamente. Fue solamente un sentimiento. Fue solamente una emoción del momento. O tal vez en realidad sí, Dios tocó mi corazón con su palabra, pero preferí hacer otras cosas antes que la voluntad de Dios. Y fue mi decisión el desviarme de la voluntad de Dios. Pero recuerden, Dios está haciendo su obra y nos invita. Siempre está el llamado de Dios. ¿Por qué dijo el Señor Jesucristo, la mies es mucha, mas los obreros? ¿Por qué? El Dios del mundo entero, el Dios de todo el universo está diciendo, la mies, el trabajo es mucho, la cosecha es grande, mas los obreros pocos. ¿Por qué? Dios no está llamando. Dios no está hablando en nuestras vidas. Dios sí está hablando en nuestras vidas. Muchas veces no queremos escuchar, ¿sí? No es que entra por un oído y sale por el otro. No entra, ¿sí? Se cae. Muchas veces no estamos atendiendo a la voluntad de Dios. La escuchamos, pero no queremos obedecer. No nos interesa porque requiere que renunciemos a nuestro orgullo, por ejemplo. Requiere que cambiemos actitudes en nuestro corazón de ser egoístas. ¿Egoísta qué es? Todo para mí. Y Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando miramos la palabra de Dios, nos muestra de que, dice, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir, dijo el Señor Jesucristo. Venid en pos de mí, dijo, y os haré pescadores de hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Nadie quiere negarse a sí mismo. Sean honestos, nadie quiere negarse a sí mismo. Pero es voluntario. ¿Por qué? Porque le creo a la palabra de Dios. Esto es más importante. Lo que Dios dice es más importante. Porque Dios es eterno. Cielo y tierra van a pasar. Todo lo que conozco va a terminar. Pero sus palabras no van a terminar. Sus palabras permanecen para siempre. Y Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas para cada uno de nosotros. Y Él está viendo nuestros corazones. Él sabe si somos egoístas, si somos orgullosos, si somos mentirosos, si buscamos la vanidad o la gloria de este mundo, para nosotros somos vanagloriosos. Él lo sabe, pero así y todo nos está llamando para que renunciemos a ese pecado y que le conozcamos su voluntad y que le sirvamos de todo corazón. Esa es una entrega total. Eso es lo que Josué les está diciendo al pueblo de Israel, a todos. Ya se me está apagando la última chispita de la vela, ya me estoy yendo. Por eso los reunió todos y les habló acerca de cuántas cosas Dios había cumplido en su pueblo. Cómo Dios lo llamó a Abraham, cómo Dios lo envió a Moisés a Egipto para liberar a su pueblo. ¿Qué pueblo esclavo puede liberarse sin armas? Nadie. ¿Qué pueblo esclavo tiene permiso de salir en libertad por los que lo oprimen? Ninguno. Pero Dios envió a su siervo Moisés, que también estaba haciendo sus tareas, ¿no? Estaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, trabajando, haciendo algo. Ya tenía su familia, ya tenía su vida hecha de nuevo. Y Dios lo llama y le dice, quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. No, Dios, te habrás equivocado, yo no puedo. Yo soy tardo de lengua, yo soy medio tartamudo. No me importa, yo soy Dios. Y yo sé a quién estoy llamando. Y te estoy llamando a vos. ¿Y Moisés qué fue lo que hizo? Después de varias excusas, aceptó la voluntad de Dios y obedeció. Pero al obedecer, ¿qué fue lo que hizo? Marchó hacia Egipto para liberar al pueblo.
El pueblo fue liberado, pasó, y eso es lo que cuenta Josué 24. Pasó por el desierto y Dios cuidó de su pueblo, a pesar de que su pueblo fue rebelde, a pesar de que su pueblo fue egoísta, a pesar de que su pueblo fue incrédulo a las palabras de Dios, viendo los milagros, las señales que Dios hacía. ¿Se imaginan salir un día de casa a la vereda? Y hay comida ahí que cayó del cielo. ¿No lo agarraría? Hoy y mañana y pasado y al otro día, durante 40 años. ¿No le daría fe de creer en Dios, de que Dios le está supliendo y le está sustentando? Hacía salir agua de la roca. ¿Dónde vieron piedra, de que una piedra salga agua? Para poder dar agua a todo un pueblo, a toda una nación. De día una nube los cubría. Mientras iban caminando, una nube los cubría. La presencia de Dios guiándolos, ¿no? ¿Y cubriéndolos de qué en el desierto? Del sol. Y en la noche, columna de fuego. Solamente con la columna de fuego yo creo que ya sería más que suficiente, ¿no? Día tras día, noche tras noche, todo el tiempo Dios ahí, con ellos, cuidándolos, protegiéndolos, supliéndoles de todo. Dice que la ropa no se le envejeció. 40 años con la misma ropa, ¿se imaginan? Las mujeres no van a estar muy contentas después de 40 años con la misma ropa. 40 años con la misma ropa y no se envejeció. ¿Quién fue el que hizo eso? Dios. Pero la pregunta es, ¿el pueblo reconoció que Dios era el Dios verdadero? ¿Y que Dios era el que hacía todas esas cosas? No, estaban diciendo, ay, extrañamos Egipto, comíamos asado en Egipto, había manjares en Egipto, ¿por qué no estamos acá en este desierto muriéndonos? Porque era donde Dios los quería llevar para llevarlos a la tierra prometida. Pero por ser un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo incrédulo que no entregaba su vida a Dios y no dejaba el orgullo, no dejaba la incredulidad, no dejaba su idolatría, ponía en primer lugar otras cosas antes que a Dios. Dios dijo, ustedes no van a entrar a la tierra, los planes que yo tengo, ustedes no van a pasar. Sus hijos sí, ustedes no. Por eso es que Dios dijo, de 20 años en adelante, estos sí van a pasar. Salvo Josué y Caleb. Los otros van a quedar en el desierto. ¿Pero Dios los cuidó y los sustentó en ese tiempo? Sí. Pero ellos no fueron creyentes, ellos no fueron con un corazón entero dispuestos a obedecer a Dios. Y luego dice, y luego pasaron el Jordán. Josué les cuenta toda la historia esta de nuevo. Pasaron el Jordán. Y aquí estamos, Dios nos dio la tierra por herencia y fue todo, y si se fijan en el capítulo 24, yo lo hice, dice Dios. Yo lo envié, yo lo hice, dice el versículo 5, y yo envié a Moisés. Y varios versículos más habla de Dios diciendo, yo fui el que hice esta obra. Yo fui el que los introduje, el que los salvé, el que los rescaté, el que los sustenté, a cada uno. Y cuando llegamos al versículo 13 dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades en que no edificasteis, en las cuales moráis. Ya habían conquistado la tierra y estaban viviendo ahí. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, ¿qué es lo que Josué les pide al pueblo, a esta generación? ¿Qué es lo que le está diciendo antes de partir a la presencia de Dios? Temed a Jehová. Para poder continuar en el tiempo, ¿sí? Sirviendo a Dios. Una cosa es conocer a Dios, recibirle como nuestro único Salvador. Otra cosa es decir, quiero servir a Dios, quiero honrarle y agradarle a Él porque entiendo que eso es lo que Él quiere de mí. Conocer su voluntad y yo seguirlo. En lo que sea que Él me pida. Bueno, uno se dispone y pone su vida en las manos del Señor, se consagra a Dios y dice, a partir de hoy te sigo, te sirvo.
Pero para continuar en el tiempo hay que mantener, eso sí hay que mantenerlo. La salvación no la podemos mantener porque es algo gratis. Es algo que es solamente por fe y arrepentimiento. Solamente eso, recibirla como un regalo. ¿Qué hacen los niños en Navidad? ¿Qué están esperando? El regalo. Regalo por el cual no trabajaron, ni transpiraron, ni lo envolvieron, ni planificaron el viaje hasta el centro para ir a comprar. No hicieron nada para el cumpleaños. ¿Qué están esperando? ¿La torta? ¿Los caramelitos? ¿La fiesta? ¿Los amigos? No, el regalo están esperando. ¿Y los amigos que traigan regalo? Por lo cual nada hicieron para poder recibirlo. Solamente que llegue el día para recibirlo, nada más, y agarrarlo. Dios tiene tanto amor por cada uno de nosotros que solamente dice: arrepentite de tus pecados. Debemos reconocer que somos pecadores. Todos. Ante Dios. Cada uno de nosotros somos infractores de la ley de Dios, por la cual Él nos va a juzgar, dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. No hay un término medio en que hay un purgatorio ni nada parecido. Después de la muerte, tenés una cita con tu Creador para rendir cuentas, para ver si realmente vas a entrar al cielo o no. Y no se trata de cuántas cosas buenas o malas has hecho. Se trata de si realmente has creído en el único que salva, Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz, derramando su sangre, el justo pagando el precio por los injustos. Había un precio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice la Biblia, dice Dios. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. La paga del pecado, dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. 6:23, perdón. Y cuando Dios muestra su amor para con nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que necesito hacer? Creer que Él es el único que salva. Creer que lo que Cristo hizo es verdad, que Él vino a este mundo a morir en la cruz y al tercer día, dice la palabra de Dios, que resucitó. ¿Usted cree en eso? Si usted cree, usted puede pedirle a Dios salvación, pero es necesario que si va a Dios para pedirle salvación, es porque se da cuenta de que es pecador, que se da cuenta de que si muere hoy con sus pecados no va a ir al cielo y tiene un problema de juicio con Dios. Y si no me arrepiento, ¿por qué me voy a arrepentir? Porque entiendo que voy camino al infierno, y si voy camino al infierno y me arrepiento de todo corazón, ¿Dios me perdona? Dice la Biblia que sí. Y arrepentimiento es apartarnos del pecado. Dejo el pecado para seguir a Dios ahora. ¿Usted alguna vez en su vida se ha arrepentido de todo corazón con Dios de sus pecados y ha creído en Jesucristo como su único Salvador para pedirle salvación puntualmente? Es ahí donde el regalo que Dios ofrece, la salvación, nos lo da. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice 2 de Corintios 5:17. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes? Cualquiera. Todos. Todos los que le recibieron. Dios no echa a nadie. El que a mí viene no le echo fuera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted es un hijo o una hija de Dios? Esa es la pregunta más importante que usted debería responder. ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el único que salva? Arrepintiéndose sin excusas. Señor, soy un pecador. Y Dios ve tu corazón si lo haces sinceramente o no. Él ve tus pensamientos, si te querés arrepentir o no. Y si querés arrepentirte a Dios, hoy es el día de salvación, para poner tu fe en el único que salva, en Jesucristo, y pedirle: Señor, perdóname de todos mis pecados, como te salga, creo en ti como mi único Salvador. Hazme un hijo tuyo, dame un lugar en el cielo, como sea.
pero con fe y arrepentimiento. Y Dios puede darte salvación eterna. Y eso es gratis. Pero lo próximo que Dios quiere para cada uno de nosotros es que seamos siervos de Dios. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿No será que los obreros que Dios está llamando no están respondiendo al llamado? Siempre estoy recordando esto. Doy gracias a Dios por el misionero que Dios envió para comenzar la iglesia del Templo Bautista Bíblico de Rosario en el año 2000, en zona sur de Rosario, para que yo pudiera llegar a conocer una iglesia de Cristo. Estoy sumamente agradecido. Pero mi pregunta es esta, que siempre estoy ahí, yo más o menos supongo que sé la respuesta, pero cuando esté en la presencia de Dios la voy a conocer mejor. Mi pregunta es esta: ¿no era más fácil enviar a un rosarino a abrir una iglesia acá en Rosario, en zona sur? ¿No era más fácil? ¿Qué piensan ustedes? Para mí era mucho más fácil enviar uno de Estados Unidos que tenía que estudiar el idioma, conocer el idioma, entender nuestros modos de hablar para poder enseñarnos la palabra de Dios. Y sin embargo Dios envió un misionero, alguien de afuera, alguien de otro país, a Pastor Esteban. Lo mandó a Rosario, a zona sur de Rosario, para comenzar una obra, para comenzar la obra de Dios acá en Rosario. Y predicar la palabra de Dios. Hasta que yo llegué y llegaron la mayoría de los que estamos acá, gracias a Dios por la predicación del pastor misionero. Pero yo llegué y mi pregunta es, ¿no había Dios llamado a alguno de acá de Rosario para hacer su obra? Yo creo que sí, pero también pienso de que no han respondido al llamado de Dios, por eso Dios dijo, bueno, ¿ustedes no lo quieren hacer? No se hagan problema, sigan tomando mate, sigan haciendo sus cosas, sigan en su egoísmo, en su orgullo, en su vanidad, porque así no me pueden servir. Como Dios les dijo a los del desierto, ustedes no me pueden servir así. Extranjero, venite para este lado. Aprende el idioma y enseñales. Y gracias a Dios por el misionero. Siempre doy gracias a Dios por el siervo de Dios que Él trajo. Gracias por Pastor Esteban y su señora que siempre nos tuvo paciencia y nos enseñó, nos instruyó la palabra de Dios. Y si hoy puedo estar enseñando y enseño bien la palabra de Dios, se la cuenta, ¿sabe para quién es? Para el pastor que estuvo enseñando. Y esa es la obra de Dios. Si hoy continúa la iglesia aquí, el fruto, ¿sabe para quién es también? Para el pastor que la comenzó, que obedeció a lo que Dios estaba llamando. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros para poder hacer su obra. No estoy hablando de que lo va a mandar ahora nos va a mandar a alguno a Filipinas, al África, a España, ojalá que sí, pero para hacer su obra aquí en Argentina, acá en Rosario, para que muchos conozcan de la palabra de Dios. Y les dice en el capítulo 24, versículo 14, ahora pues, para poder ser un siervo de Dios y mantenerte en el tiempo, es necesario temer a Jehová. Ya Josué se estaba yendo, ya Josué había dado su testimonio en vida. Habían visto su ejemplo, habían visto sus decisiones, habían visto su continuidad en el tiempo de servir a Dios. Y cuando miramos atentamente, dice, ahora pues temed a Jehová y servirle ¿cómo? Con integridad y en verdad. Algunos piensan servir a Dios porque ya le tienen cansado. El pastor dice, vamos, sirvan a Dios. Vamos, limpiemos la iglesia. Vamos, repartamos folletos. Vamos, hagamos un instituto. Hagamos el discipulado. Oh, este pastor más cargoso, bueno, vamos. Dios ve tu corazón. Dios ve nuestros corazones. Y Dios, pregunto, Dios, ¿qué merece de nosotros? ¿Dios entregó todo para darnos salvación? ¿O Dios entregó la alita de un angelito? Entregó. Dios entregó a su Hijo unigénito. Pregunto, ¿usted entregaría a su hijo a un sacrificio para salvar a los que están en la cárcel de Piñero?
Yo no. Y eso que no tengo hijos. Ni siquiera el hijo de ustedes, Darío. No. Están ahí por lo que hicieron. Están ahí justamente por sus hechos. Y merecen los que están ahí, el tiempo que sea que estén. Porque es una condena. ¿Por qué? Por los hechos que cometieron. Hay consecuencias. La consecuencia del pecado era la muerte, dice Dios. Pero Dios en su amor envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. ¿Lo merecíamos? No. Ese es el gran y eterno amor que Dios te tiene. Mi pregunta es, ¿qué le damos nosotros a Dios? Porque eso es lo que Dios quiere, que tomemos la decisión de marchar para obedecer a Dios, la decisión de conocer la voluntad de Dios para obedecerle de todo corazón. Y cuando Dios dice, quiero que me sirvas, ¿qué le vas a decir? Quiero que me sigas, quiero que escuches mi voz. ¿Qué le vas a decir a Dios? No tengo tiempo, estoy trabajando. No tengo tiempo, estoy criando chicos, estoy criando hijos. No tengo tiempo, estoy en mis cosas. Eso es egoísmo. Y cuando miramos dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de en medio, ¿qué cosa? Los dioses, dice. Interesante, ¿no? Quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Todavía el pueblo de Israel debía limpiarse, debía sacar cosas de su vida. Ídolos, dice. ¿Qué es ídolos? Es amar algo, ¿sí? Que nos dedique nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestra vida, que nos dedique más o que nos inclinemos más a eso que a Dios y su palabra. Es dejar a Dios en segundo, tercero o cuarto lugar por cualquier cosa, no me importa qué. Algunos piensan un ídolo, una estatua, ¿sí? Pero no es siempre una estatua, puede ser un auto, ¿o no? ¿Puede ser un auto? No, sí. ¿A qué le da usted mayor tiempo en sus pensamientos? ¿A qué le dedican más tiempo? Por ahí anda el ídolo, por ahí anda. ¿Piensa mucho en el dinero? ¿Piensa mucho en cosas que no valen la pena? ¿Que le hacen perder el tiempo y su vida? ¿Que en vez de servir a Dios, en vez de adorar a Dios y honrarle a Dios y darle gloria y honra a nuestro Dios, se desvía por ese lado? Fíjense lo que vemos en la Biblia acerca de personajes que tuvieron problemas, que se le presentaron distintas situaciones y que tuvieron decisión. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Le voy a pedir a Leandro si me lo puede leer. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Decisión fuerte, ¿no? Eran tres locos en medio de todo un pueblo que estaba adorando la estatua de un rey. Y el rey dijo, les doy la oportunidad, una chance más, de que se inclinen a mi estatua y la adoren, porque si no, tengo un horno encendido acá y los pienso tirar ahí adentro. Y le dijo, fíjense la presión que había.
Fíjense la mayoría, ¿sí? Si no puedes contra el enemigo, úneteles, ¿no? Como dice el dicho. Estos no se unieron. Estos fueron tres locos para Dios. Una fe inquebrantable de lo que conocían de adorar a Dios, no se quebraron, no doblaron la rodilla. Sepas, oh rey, ¿sí? Con mucho respeto, no nos vamos a inclinar a esta estatua. No va a haber adoración en mi vida, inclinar mi rodilla a una estatua, porque otros me lo dicen, voy a servir a Dios. Y no importa cuál sea el resultado, si me va bien o me va mal. Sí, muchos dicen, seguí a Dios, que te va a ir re bien. No, mentira. Generalmente por seguir a Dios va a haber pruebas, va a haber luchas y dificultades, pero Dios después te va a dar la victoria si te mantienes firme. Dios te va a rescatar de todas esas cosas. Pero la pregunta es, ¿qué hay en mi corazón para servir a Dios? ¿Estos tuvieron dificultades para servir a Dios, para mantenerse firmes? Sí, les iba a costar la vida y les dijeron, no me importa cuál sea el resultado, puedo hacer lo que vos quieras, pero vamos a servir a Dios. Y el fin de la historia es lo tiraron a los tres al horno de fuego y no se inclinaron a la estatua, al ídolo, porque sabían cuál era la declaración de Dios, no te inclinarás a ninguna imagen. Y Dios les dio salvación. ¿Les podía dar salvación antes Dios? ¿Antes de que vayan al fuego? Sí. Pero cuando los tiraron al horno de fuego, dice que no se quemaron ni la ropa ni nada y podían ver en vez de 3 a 4 adentro del horno de fuego. ¿Quién era el cuarto que estaba ahí? Dios. Y pudieron salir sanos y salvos. Ni siquiera el pelo se les quemó. ¿Cómo fue eso? Dios. Cuando honramos a Dios, Dios honra a nuestras vidas. Dios trae honra, Dios trae bendición a nuestras vidas. Y otros pueden conocer quién es el Dios verdadero porque nos mantuvimos fieles, firmes, constantes en el tiempo. Pero para eso es necesario que le creas de verdad a Dios. Porque van a venir luchas y pruebas y dificultades y vas a tener que mantenerte firme con la decisión que ya tomaste. Y ahí es donde Dios te va a poder bendecir. Fíjense lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, ahí después de Josué. Tenemos Primera de Reyes, unos libros más adelante. Capítulo 18. Primera de Reyes 18, versículos 21 y 22, Leandro, por favor. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Había desventaja acá? En realidad eran bastantes más. Pero dice Elías, enviado por Dios, si recuerdan esa escena donde hicieron el sacrificio y dijeron, bueno, yo voy a hacer mi sacrificio y usted haga el suyo. Y el Dios que responda por fuego, ese será el verdadero Dios. Pero Elías fue a cumplir la voluntad de Dios y era la minoría, él era él solo, el pueblo de Dios estaba apartado de la voluntad de Dios y estaban toda la idolatría en el pueblo de Israel con estos profetas falsos. Y les dice, versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? Dice. ¿Sí? Le hace una pregunta al pueblo, no a los profetas falsos, no al rey Acab, al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Por qué en dos pensamientos? ¿Sirvo a Dios o sirvo al dinero? Amar al dinero, ¿no? El dinero no es malo,
pero el amor al dinero sí. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguile. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos fe? Seguirlo. Y si Baal es Dios para ustedes, les dice Elías, id en pos de él, síganle. Y el pueblo no respondió palabras. ¿Por qué no respondió palabras? ¿Será que estaban embarrados hasta acá, hasta la frente? ¿Será que Dios tocó en su corazón para que tomen una decisión? Luego pueden leer en casa la historia de Primera de Reyes capítulo 18 y Dios hace una gran obra en el pueblo a través de un solo hombre, de Elías. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a obedecer a Dios, a creerle las palabras de Dios y a enfrentar a todo un pueblo con la palabra de Dios, a retarlos, a moverles el piso y decirles, ¿hasta cuándo van a estar dudando? Si es Dios, síganle, tomen una decisión, y si no, sigan a los ídolos que están siguiendo. Hagan lo que quieran, pero tomen una decisión. Y cuando miramos de nuevo en el libro de Josué, Josué les dice más o menos lo mismo. Debemos tomar decisiones. Y hoy, todos los días tomamos decisiones, pero hoy quiero que entiendas que también estás tomando decisiones. ¿Por el sí o por el no a Dios? Porque dice, versículo 14, dice, ahora pues temed a Jehová, capítulo 24 de Josué, versículo 14, ahora pues temed a Jehová. Y temor significa es miedo reverente a Dios. Lo que Dios dice es importante. Lo que Dios dice lo voy a atender porque hay recompensa o hay castigo por lo que Dios declara. Y dice, y servid a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y versículo 15, más o menos lo mismo que dijo Elías. Y si mal os parece servir a Jehová, ¿sí? Si no te gusta la idea, si no te atrae, no te convence, como algunos dicen, no me convence la palabra, la predicación y qué sé yo, bueno, es el problema del oyente. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Elegí hoy, dice la palabra de Dios. Escogeos hoy. ¿A qué? ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero fíjense la declaración de Josué. No me importa lo que ustedes hagan. No importa lo que haga la mayoría. Eso no me va a definir a mí en mi relación personal con Dios. No me va a definir a mí lo que viví en la casa con mis padres. No me va a definir lo que me enseñaron o me instruyeron en casa. Me va a definir lo que Dios hable a mi vida. Esas son decisiones que hoy puedes tomar. Y dice, pero yo y mi casa serviremos. Los hombres son líderes. Los hombres vamos a dar más cuenta a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios demanda a los hombres que seamos líderes en casa. ¿Dónde está el mejor liderazgo mostrado? En casa. En el matrimonio, en la crianza de los hijos. Ahí está el verdadero liderazgo. ¿Para qué? Para servir a Dios, dando nuestro ejemplo, que otros vean nuestra fe. ¿Y quiénes son los otros? Los primeros que van a ver nuestra fe, nuestras decisiones del día a día, nuestras palabras, nuestros pensamientos, cómo pensamos, cómo actuamos. Si tenemos a Dios en primer lugar, ¿quiénes son los primeros que lo van a ver? Nuestra familia, nuestra casa, los hijos. Mi pregunta es, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás tomando la decisión de seguir a Dios para servirle?
porque Dios todavía está llevando a cabo sus planes. Y Josué ya estaba a punto de morir. Y luego dice la palabra de Dios de que falleció. Se terminó el tiempo de Josué. Y toda esa generación de Josué, mientras se mantuvo viva esa generación que decidió seguir a Dios, todo el pueblo siguió a Dios de verdad. Cuando terminaron de morir esa generación, la próxima empezó a desobedecer a Dios. Y ahí pueden leer el libro de Jueces, el libro que sigue. Pero mi pregunta es, ¿estás tomando decisiones para servir a Dios? ¿Estás teniendo temor para servir a Dios cuando Dios habla en su palabra y te da una declaración, te quiere corregir en algo? ¿Lo tomás en serio para corregirte? Porque esa es una entrega total a Dios. Dios quiere una entrega total, un 100%. Pero ese 100% no es, Dios, acá estoy, te entrego mi vida. Y la semana que viene ni sé qué es lo que predicaron en la iglesia. Ni me acuerdo. Esa entrega total significa de que a partir de hoy voy a tomar decisiones para Dios. Y mañana voy a volver a tomar decisiones para Dios. Y pasado lo mismo, y el año que viene otra vez. Y dentro de 10 años voy a seguir tomando decisiones para Dios. Y a pesar de que vengan dificultades, problemas, luchas, enfermedades, o la situación que venga, me voy a mantener firme porque mi decisión hoy es servir a Dios. Y esa es una decisión que Josué, a través de la palabra de Dios, nos deja marcado y nos dice, decidí hoy a quién vas a servir. ¿Cuál va a ser tu decisión hoy? ¿Servirás a Dios o vas a ser oído sordo? ¿Escucharás a la voz de Dios? ¿Atenderás al llamado de Dios cuando Él te habla y toca la puerta de tu corazón para cambiarte, para moldearte, para hacerte hacer algo puntual que Él quiere hacer en tu vida? ¿O lo seguirás rechazando? Esas son decisiones que vas a tomar. Pero sabe algo, hoy es el día que podés decidir servir a Dios, a partir de hoy. Si es así, invito a que cierres los ojos y podamos orar a Dios. Amado Padre, te doy las gracias en esta noche por tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por tener estos ejemplos que tenemos en la Biblia